Hoy nos adentraremos en algunos de los lugares más secretos y misteriosos del planeta. Desde la instalación más secreta del mundo hasta la increíble historia de una niña que encontró una habitación aterradora en su casa. No te pierdas este recorrido por los rincones más ocultos del mundo. Área 51. Podría dedicar un vídeo entero a los rumores y secretos del Área 51, pero prefiero abordarlo ahora. Lo que sabemos es que es una instalación militar real en Groom Lake, Nevada, construida en la década de 1940 y sigue en uso. En cuanto a por qué se llama Área 51, bueno, eso es un poco complicado porque se habló de que era debido a una lectura de mapas, pero 51 no está en el mapa. La razón por la que es un sitio tan infame es que a pesar de que supuestamente se construyó para probar aviones, lo que ha hecho en el pasado está más asociado con extraterrestres debido al incidente de Roswell y otros incidentes misteriosos que parecen desaparecer siempre después de acercarse al Área 51. Otra razón por la que, a pesar de que no se habla de ello por los militares de diversas maneras, que hacen todo lo posible para proteger el sitio. Se dice que es tan seguro que no necesita una valla para mantener a la gente fuera porque tiene ciertos radares y sensores y rastreará si una sola persona entra en la propiedad. Ordenan disparar a matar en el Área 51, cuya existencia solo fue reconocida por la Fuerza Aérea en 1998. Si solo se prueban aviones, ¿por qué el secretismo? Los aviones se prueban en áreas menos fortificadas. Nadie sabe qué hay dentro. ¿Justifica la seguridad si solo son aviones? ¿Hay extraterrestres o secretos mundiales? Necesitan este lugar remoto para ocultarlos. La tormenta del Área 51 mostró que su acceso es prácticamente imposible. Complejo Cheyenne Mountain. Voy a cambiar de marcha aquí por un momento para hablar de una verdadera instalación del gobierno que realmente existe, pero no es exactamente un secreto. Sin embargo, es un lugar al que solo unos pocos pueden entrar y podría ser uno de los últimos lugares en pie si el mundo, ya sabes, alguna vez intenta volar por los aires. El complejo montañoso Cheyenne se encuentra en Colorado Springs, Colorado. En realidad tiene un nombre mucho más largo, pero te lo voy a ahorrar. Este lugar existe porque durante la Guerra Fría, el gobierno americano pensó que probablemente era una buena idea tener un centro de mando central, ya sabes, por si algo salía mal. Así que hicieron del complejo de la montaña Cheyenne su hogar. ¿Pero por qué en Colorado? Bueno, mientras que Washington 600 es icónico, también es altamente vulnerable a ataques de largo alcance, especialmente de ese periodo de tiempo. Pero entrar en el corazón de América sin ser derribado primero no es realmente tan fácil. Post-Guerra Fría, el NORAD y las fuerzas aéreas estadounidenses convirtieron una localización en un centro de mando y sistema de alerta contra ataques balísticos. Aunque ha adquirido nuevas funciones y se realizan operaciones de entrenamiento, sigue siendo vital debido a su ubicación. A pesar de la dificultad de atacar los misiles intercontinentales, la instalación se protege internamente. En caso de guerra, este lugar sería un centro de mando esencial, subrayando la idea de que es mejor estar preparado en tiempos de guerra. Base Dulce. Esta es una base que muchos de ustedes probablemente no conocen. Quiero decir, después de todo, el Área 51 se lleva toda la publicidad cuando se trata de contención alienígena y experimentos y cosas por el estilo. Pero en Nuevo México hay un lugar llamado Base Dulce que es igualmente infame. Y hay personas que pululan en este pequeño pueblo para tratar de echar un vistazo a lo que supuestamente realmente está pasando allí. Como casi cualquier persona de bienes raíces le diría, se trata de ubicación, y Dulce, Nuevo México, es un lugar muy especial porque es un pueblo sencillo de apenas 3,000 habitantes que a veces ni siquiera tiene un semáforo que les guíe, y sin embargo, tiene una base militar justo al lado, lo cual es bastante extraño. Igual de extraños son los numerosos rumores que han surgido gracias a avistamientos por el lugar. Por ejemplo, hubo un sheriff que afirmó que había mutilaciones de ganado, naves extrañas en el cielo y máscaras de gas que se dejaron atrás que eran claramente para las personas que él había vinculado a ser debido a la participación extraterrestre y el gobierno aquí mismo. Hubo un ingeniero que afirmó que durante la construcción de Dulce,
hubo una batalla entre el gobierno y alienígenas. Los rumores se propagaron y la gente comenzó a cuestionar la existencia de la base y lo que sucedía allí. Aparecieron personas con afirmaciones sobre las extrañas actividades, incluyendo mutilaciones de ganado, con fotos de la policía investigando. Extraterrestres, conspiración gubernamental o algo más. La verdad podría estar ahí fuera. Lo encontraste. Comprar una nueva casa para su familia significa un nuevo comienzo. Pero en el caso de la familia Brown, la compra de una casa de 5 dormitorios embargada en Greenville, Carolina del Sur, inició una pesadilla. Mientras renovaban su casa, descubrieron un secreto detrás de una de las estanterías, un espacio oculto. Hasta este punto, nada andaba realmente mal. Decidieron abrir la cámara oculta y se sorprendieron al ver una carta. ¿Alguna idea sobre el contenido de las cartas? Comenzó con un saludo espeluznante. «Lo encontraste», decía la carta. Lo que los marrones leyeron a continuación les hizo sentir escalofríos. La nota fue dejada por el propietario anterior y no es una carta destinada a dar la bienvenida a la nueva familia. La carta fue escrita para informar a los próximos residentes de la casa sobre un moho tóxico. Sí, oíste bien. Moho. El propietario anterior reveló un grave problema de moho que había afectado a su familia, enfermando gravemente a sus hijos y obligándolos a abandonar su hogar. Ahora bien, la mayor parte del moho es una mala noticia, pero el moho negro, en particular el Stachybotrys, es conocido por sus efectos adversos para la salud. Imagínese el horror de la familia Morena al enterarse de que literalmente hay un peligro para la salud dentro de sus paredes. Al abrir la habitación oculta y bloqueada, sin saberlo, se exponen a altos niveles de 3 tipos peligrosos de moho: Stachybotrys, Penicillium y Aspergillus. Estos mohos no solo son comunes en ambientes interiores húmedos, sino que también son perjudiciales para la salud humana. Ante la terrible advertencia, los marrones hicieron que un ingeniero ambiental tomara muestras de la calidad del aire que confirman la presencia de estos mohos. Ahora bien, ¿dónde recae aquí la responsabilidad de la culpa? ¿El dueño de casa anterior? No, realmente no. George Laventus, el dueño anterior de la casa, compartió eso. Dejó la carta como advertencia en caso de que los agentes inmobiliarios no informaran a los próximos propietarios de la casa sobre el moho. Fue la llamada correcta. Los agentes inmobiliarios no informaron a la familia Brown, lo que resultó en una experiencia horrible y una demanda. Un descubrimiento de Redditors. En marzo de 2013, una comunidad en Reddit quedó atrapada por la historia de un compañero redditor, Lumberjack. Todo comenzó cuando el usuario al que me referiré como Jack decidió arreglar el calentador de agua. Su objetivo de restablecer el agua caliente en su nueva casa le llevó a una investigación bastante aterradora que decidió compartir en Internet. Sus primeras publicaciones incluyeron un espacio oculto en su nuevo hogar donde encontró varios elementos extraños. El espacio oculto parecía estar bien mantenido, completo con alfombras, y también había una puerta pintada de negro que estaba bien cerrada. Al lograr abrir la puerta, Jack fue recibido por una visión espeluznante. El interior estaba revestido con paneles insonorizantes y lona de plástico. Shady, ¿por qué alguien haría esto en primer lugar? Los artículos almacenados en el interior alimentaron las sospechas de Jack de que algo extraño estaba sucediendo. Entre los objetos descubiertos se encontraba una gran caja fuerte negra. Dentro de la caja fuerte, junto con varios objetos de valor como viejas cajas de madera, joyas y sobres llenos de billetes de diferentes países, había 6 cintas. Estas cintas eran bastante horribles y estaban etiquetadas con fechas de mediados de los 90, una de ellas marcada siniestramente con «No, no, no». Pero ese no es el final. Una de las cintas tenía una nota que decía «Sálvate a ti mismo». Internet observó cómo Jack prometía explorar el contenido de las cintas. Sin embargo, ya habían surgido escépticos, y algunos creían que la narrativa de Jack era un engaño creado para entretenimiento o como una inteligente estrategia publicitaria para una próxima película. Nunca se confirmó y muchos quedaron especulando. Un compañero de cuarto no invitado.
Una de las cosas que temo al mudarme a una nueva casa grande es descubrir que un extraño ha estado viviendo conmigo en secreto todo el tiempo. Suena como la trama de una película de terror o suspenso, pero créanme, esto puede suceder en la vida real. De hecho, ha habido varios casos en los que esto ha sucedido, como este incidente que ocurrió en el otoño de 2013. Varios estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio tuvieron una experiencia inolvidable ese otoño, y no es algo positivo. En realidad, todo lo contrario. Descubrieron a un hombre misterioso llamado Jeremy, que vivía en secreto dentro de su sótano. ¿Necesito decir más? Encontrar a un hombre desconocido viviendo en tu supuesto espacio seguro mientras estás fuera de casa es aterrador. Después de una investigación exhaustiva, se reveló que la supuesta puerta cerrada con llave en el sótano en realidad ocultaba un armario de servicios públicos donde el hombre vivía sin ser detectado. No hace falta decir que los estudiantes se sorprendieron cuando el personal de mantenimiento del propietario reveló un dormitorio completamente amueblado detrás. Jeremy, que tenía una llave y había estado viviendo allí sin que los estudiantes lo supieran, resultó ser bastante benigno. Nunca perturbaba sus espacios personales ni consumía su comida. Más tarde se supo que Jeremy podía acceder a la habitación y tenía una llave porque su primo había vivido en la casa el año anterior. A pesar de que Jeremy abandonó las instalaciones inmediatamente, esta situación fácilmente podría haber empeorado. Entonces, un recordatorio amistoso para los inquilinos. Es posible que desee hablar con el propietario sobre la instalación de nuevas cerraduras para mayor seguridad. Archivos secretos del Vaticano. Ciudad del Vaticano. Durante siglos, los archivos secretos del Vaticano han cautivado la imaginación de las personas, no solo por su rica historia, sino también por las innumerables historias y teorías de conspiración que han inspirado en películas y literatura. El editor tuvo la oportunidad única de crear un libro sobre estos misteriosos archivos. Para este proyecto, se les concedió acceso a habitaciones ocultas que nunca habían sido vistas por extraños. Estas salas ocultas forman parte de las salas de lectura de los archivos del Vaticano, a las que cada año, alrededor del año, 1.500 investigadores de todo el mundo acuden para estudiar. Sin embargo, normalmente es el punto más lejano al que se puede llegar. Pero por primera vez, se permitió que las cámaras filmaran lo que hay más allá de las salas de lectura. Uno de los lugares fascinantes que se revelaron es la Torre de Viento, a la que se accede por una estrecha escalera. Esta torre, cubierta de hermosos frescos del siglo XVI, fue donde se realizaron las observaciones solares, formando la base de nuestro calendario gregoriano moderno. Otra área es la planta diplomática, que se estableció un siglo después bajo la guía del Papa Alejandro II. Esta planta alberga una vasta colección de correspondencia oficial, lo que la convierte en un recurso invaluable para estudiar la relación entre la Iglesia romana y los estados del antiguo régimen. Los desvanes sobre el ala oeste de los Corti del Bauduario, un extenso corredor creado por Pío XI, albergan documentos cruciales del datorio apostólico y los archivos papales. Situados sobre la galería de mapas de los museos vaticanos, sus estanterías abarcan 13 kilómetros. Pablo VI amplió los archivos con un búnker subterráneo de 43 estanterías, que incluye documentos de la curia y familias reales. 2 salas climatizadas guardan tesoros como la carta sobre el divorcio de Enrique VIII y el edicto de Worms. Monseñor Pagano, prefecto de los archivos, publicó un libro en 4 idiomas para revelar esta historia oculta al público. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Sala 39, Pyongyang, Corea del Norte. La notoria organización criminal de Corea del Norte, conocida como la Sala 39, está rodeada de secretismo y recibe su nombre de su ubicación en el edificio del Partido de los Trabajadores en Pyongyang. Este edificio es una red de salas ocultas, muchas de las cuales siguen siendo un misterio. La Sala 39 fue fundada en los años 70 por Kim II-sung, quien eligió cuidadosamente los negocios más rentables de Corea del Norte, en particular los que generaban divisas,
y los agrupó para formar un sindicato clandestino del crimen. El acceso a la Sala 39 está estrictamente controlado, con guardias armados apostados en todo momento. Se dice que la oficina está bajo el control directo de Kim Yo-jong, la hermana de Kim Jong-un. Se cree que esta sala contiene las enormes reservas de divisas de Corea del Norte que se utilizan para comprar artículos de lujo de todo el mundo. Según los desertores, la Sala 39 está muy involucrada en el contrabando y el lavado de dinero. Nada estaba fuera de los límites. Se contrabandeaba oro, joyas e incluso alimentos. El tráfico de sustancias ilegales también ha sido extremadamente rentable. Los diplomáticos norcoreanos fueron alentados a vender sustancias ilícitas para probar su lealtad. Kim Jong-un modernizó las operaciones incluyendo piratería, falsificación y cibercrimen. En 2016, casi roban $100.000 millones de la Reserva Federal de Nueva York. Su falsificación es sofisticada, con billetes de $100 usando tinta que cambia de color e impresión especial. Evaden captura y financian el lujoso estilo de vida de los Kim. Al ser descubiertas, las empresas simplemente cambian de nombre y continúan operando. Muchos secretos de la Sala 39 permanecen ocultos. Bohemian Grove, Monterey, California. Bohemian Grove es un vasto bosque de 2.700 acres en el norte de California, aproximadamente a 75 millas al norte de San Francisco. Cada julio, durante las 2 últimas semanas del mes, personas ricas e influyentes se reúnen allí para acampar en cabañas y tiendas de campaña. Las actividades están rodeadas de misterio, lo que genera teorías de conspiración. Piense en él como un club privado para los ricos, como una fiesta de fraternidad en el bosque o un campamento de verano para hombres mayores. Incluso tiene su ritual de iniciación y un símbolo, el búho. El lugar está dirigido por el Bohemian Club, que comenzó en San Francisco en 1872. Los miembros comenzaron su retiro anual poco después de la fundación del club y se convirtió en un evento importante en la década de 1880. A pesar de sus visitantes de alto perfil, Bohemian Grove no es un centro para conspirar o tomar decisiones secretas. En cambio, es donde las personas poderosas van a relajarse y socializar. Allí se reúnen artistas, animadores y académicos que son invitados para darle al retiro un toque de cultura y sofisticación. Mucha gente cree equivocadamente que aquí se hacen planes importantes, pero las verdaderas decisiones se toman en las salas de juntas corporativas, en la Casa Blanca y en el Congreso. Políticos republicanos, incluyendo ex y futuros presidentes, visitan el bosque buscando apoyo. En 2008, un reportero de Vanity Fair se infiltró y escribió sobre sus hallazgos. En 2023, la asistencia del juez Clarence Thomas como invitado de un donante republicano generó polémica. Poco después, el club enfrentó una demanda por explotación laboral. Expertos coinciden en que, aunque refleja una élite unida, las actividades son mayormente inofensivas. Es principalmente un lugar donde hombres ricos socializan y se divierten, ofreciendo una visión de un estilo de vida exclusivo. Mezgori, Rusia. Ahora no se preocupen, volveré a los Estados Unidos momentáneamente, ya que me quedan muchas instalaciones de las que hablar. Pero por ahora nos dirigimos a Rusia para echar un vistazo a un lugar extraño. Concretamente, un lugar tan extraño que hasta los rusos creen que aquí pasa algo raro. ¿Qué es este extraño lugar? Pues eso, la información sobre él es precariamente escasa. Sabemos que, en el último recuento, la población era de solo 17 habitantes. Sabemos que se encuentra en Rusia, cerca de los montes Urales, y que el gobierno ha rechazado los rumores de que sea algo más que una ciudad minera normal. Pero eso no ha impedido que los rumores se hayan disparado en el pasado, así que ¿por qué iban a hacerlo ahora? El mayor rumor es que la ciudad es secretamente una base nuclear, o que tiene una cerca que el gobierno protege. Y curiosamente, el estatus de la ciudad está cerrado de tal forma que hay que hablar directamente con el gobierno para obtener cierta información sobre ella, no lo que cabría esperar de una supuesta pequeña ciudad sencilla. Para que conste, Rusia tiene armas nucleares,
y es absolutamente creíble que tengan bases secretas con algunas de estas armas para poder mantenerlas a salvo de los enemigos, aunque solo sea para saber dónde están. Y usar un pequeño pueblo para esconder un secreto o dos es tristemente algo que Rusia ha hecho múltiples veces en el pasado. ¿Es aquí donde está una de esas bases? Es difícil de decir, pero no me extrañaría. Centro de Operaciones de Emergencia Meteorológica. Es un nombre largo, pero esto no es solo una instalación secreta clave para los Estados Unidos, es un lugar donde muchos funcionarios irán si las cosas van mal en el frente natural. Ahora, en primer lugar, las operaciones diarias del Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather son para la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. En pocas palabras, son las personas que reaccionan ante desastres naturales e intentan arreglar las cosas y enviar suministros a determinados lugares. La razón por la que lo estoy desglosando aquí es porque si ocurriera algo en Washington 600, donde los edificios del gobierno y tal fueran golpeados por, ya sabes, como un tornado o un huracán, un tsunami o cualquier otra cosa que pudiera definirse como un desastre natural, bueno, esos funcionarios del gobierno y otros civiles de alto rango serían llevados al Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather para que el gobierno pudiera seguir funcionando y el país no cayera en el caos. A menos que pienses que este lugar no ha estado activo en ese frente, estarías muy equivocado. El centro existe desde hace muchos años y durante los sucesos del 11S, varios miembros clave del Congreso fueron trasladados allí para asegurarse de que no morían posibles atentados. Como está situado en Virginia, no está demasiado lejos de donde se encuentran la mayoría de los funcionarios del gobierno. Así que usted puede ver el valor en ella. RAF Menwith Hill. Ahora nos dirigimos al Reino Unido para visitar otra base no tan secreta que es sin duda una de las más importantes del mundo. Menwith Hill es administrada oficialmente por la Real Fuerza Aérea Británica, pero fue construida y trabajada internamente junto con los Estados Unidos. Son aliados, así que tiene sentido que se construya una base conjunta como esta. La base se construyó en North Yorkshire durante la Guerra Fría. Querían tener vigilada a Rusia y el Reino Unido estuvo encantado de ayudar. Desde entonces se ha convertido en una de las mayores estaciones de vigilancia del mundo. Su importancia radica en que puede encargarse de todo, desde la vigilancia de las comunicaciones hasta la detección de posibles ataques con misiles. Como se puede imaginar, a medida que la tecnología ha ido mejorando, también lo ha hecho la capacidad de vigilancia de la instalación. Se plantearon algunos problemas éticos por lo mucho que podía o no podía estar vigilando, pero el Parlamento británico acabó considerando lo necesario y el resto es historia. Dada su ubicación cerca de ciertas potencias peligrosas, es probable que muchos se alegren de que esté allí en caso de que algo vaya mal, y advierte a la gente cuando dichas cosas van a ir mal. La habitación de la decepción. Al renovar su casa recién adquirida, Lori y Jeffrey Demos descubrieron algo desalentador, una habitación secreta, o más específicamente, algo que se llamaba habitación de la decepción. El concepto de sala de decepción se remonta al siglo XIX, una época en la que las familias ocultaban a sus familiares con discapacidades físicas o mentales fuera de la vista y fuera de la mente. La habitación estaba oculta detrás de una puerta anodina que puede pasar fácilmente por alto cualquiera que no esté buscando activamente la puerta. Este diseño fue completamente intencional para garantizar que los ocupantes de la habitación permanecieran ocultos y sin ser detectados por visitantes desprevenidos. La familia Demos no pudo evitar preguntarse acerca de las vidas que estaban escondidas, las historias no contadas y los espíritus que aún podrían persistir en las cuatro paredes de la desolada habitación. Lori decidió profundizar más después de leer sobre la sombría historia de la sala de la decepción. No hace falta decir que decidió crear conciencia después de enterarse de ello, transformando un descubrimiento sombrío en una oportunidad para garantizar que la historia nunca se repita. El Singer Castle. En Dark Island, en el río San Lorenzo de Nueva York, es el Singer Castle. La historia de este edificio se remonta a 1905, cuando Frederick Gilbert Bourne, el quinto presidente de la compañía de máquinas de coser Singer, se propuso construir una estructura magnífica que no se parece a ninguna mansión o castillo típico.
Singer Castle, originalmente conocido como Las Torres, se inspiró en la novela Woodstock de Sir Walter Scott, lo que dio lugar a su diseño neogótico único. Diseñado por el arquitecto estadounidense de Bellas Artes Ernest Flagg, la creación del castillo implicó transportar toneladas de granito y contratar canteros italianos. Contaba con características elaboradas, incluidos pasadizos secretos, una gran biblioteca y una torre de reloj de 5 pisos que se rumoreaba que estaba hecha de oro macizo. Sí, oro macizo. Lo que es más sorprendente es el hecho de que Bourne nunca tuvo la intención de que este castillo se convirtiera en su residencia permanente, sino que más bien fue concebido como un refugio, sorprendiendo a su esposa e hijos con este retiro de caza en la isla. Las características del castillo son inmensas y van desde cobertizos para botes que albergaban barcos de vapor y yates hasta un gran salón adornado con artefactos medievales. A lo largo de los años, Singer Castle ha tenido varios propietarios y ha adoptado diferentes formas, incluido un período como organización religiosa antes de abrirse al público para visitas guiadas e incluso pernoctaciones en su suite real. Ahora bien, si está interesado en ver uno de los castillos más interesantes con pasadizos ingeniosamente escondidos, el recorrido por el castillo de Singer podría ser algo para usted. Después de todo, el New York Times alguna vez llamó a este lugar el Castillo de los Misterios. Y si te gusta lo paranormal, bueno, se dice que el expresidente George H.W. Bush ronda el armario de arriba del castillo. Sin embargo, todavía es un tema de debate si esto es un engaño o la verdad. Una misteriosa capilla en la que se reunió una familia se convirtió en una exploración arqueológica total en 2022. La familia Farler se reunió el Viernes Santo cuando finalmente decidieron investigar qué hay debajo de la rejilla metálica en su casa de Telford en Shropshire, Inglaterra. Los propietarios, Pat, que entonces tenía 52 años, y Diane, 43, se mudaron a este edificio victoriano independiente hace 4 años. Inmediatamente notaron un rectángulo de metal junto a una de las paredes. Decidieron quitarlo y vieron que el agujero era lo suficientemente grande como para que cupieran un par de personas. Como ya estaban demasiado profundos, decidieron explorar más a fondo el área. Debo decir que admiro su valentía. Fue entonces cuando se encontraron dentro de un pequeño y misterioso sótano. Inicialmente parecía un sótano, pero la cruz oxidada y decadente y los ladrillos, que parecían bancos de iglesia, decían lo contrario. Por extraño que parezca, también había ganchos en el techo que parecían utilizados para colgar carne dentro de la capilla, entre comillas. No sé a vosotros, pero a mí eso me parece bastante sospechoso. Entre la madera y el metal en descomposición, también se encontraban periódicos viejos y botellas que databan de los años 30. Pero ese no es el final. Dentro de la pequeña habitación había un solo tramo de escaleras. Conducía a un pasillo bloqueado con cartón y cuando lo atravesaron, se encontraron en el armario del comedor de la casa. ¿Cuán genial es eso? La familia Farla se aseguró de no tocar nada mientras exploraba toda el área. Aparte de quitar el metal y el cartón, compartieron que no tocaron nada porque no solo querían preservar el área por respeto a sus inquilinos anteriores, sino también porque querían que un profesional examinara el área para aprender más sobre ella. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, Richard Westwood Brooks, un experto en documentos históricos de la casa de subastas Mullocks, cerca de Shropshire, afirmó que si las escrituras de la casa tienen más de 230 años y la habitación data del siglo XVII, existe la posibilidad de que la capilla que encontraron se usara como un escondite católico. En este período, las personas que eran católicas confirmadas generalmente eran perseguidas por su fe. Cuando se compartió por primera vez en Internet, muchos expresaron su fascinación y su envidia. No mucha gente puede compartir que tienen una casa de importancia histórica. Metro de Moscú. 2. Moscú, Rusia. Hay un rumor sobre un sistema de metro oculto debajo de Moscú, a menudo llamado Metro 2. El metro oficial de Moscú se inauguró en 1935 con solo 13 estaciones y 7 millas de vías. Con el tiempo,
ha crecido significativamente y ahora es uno de los sistemas de tránsito subterráneo más grandes del mundo. Pero algunas personas creen que hay otra red de metro más secreta debajo, conocida como D6 o Metro 2. Se dice que este supuesto sistema es más profundo y más secreto que el metro público. Los soviéticos eran expertos en construir instalaciones subterráneas y podrían haber creado una red secreta si hubieran querido. Tal vez mantuvieron la construcción oculta, trabajando bajo la COVID del metro público y utilizando métodos secretos como equipo sigiloso, transporte y soldados juramentados de forma encubierta. El investigador Yuri Sitsete sugiere que hoy en día existen 4 líneas separadas debajo del metro público. Se rumorea que estas líneas conectan los servicios de seguridad federales, varios departamentos gubernamentales cerca del Kremlin y un aeropuerto gubernamental especial. En 2008, el Sindicato Independiente del Metro de Moscú mencionó que estaban contratando conductores para estas rutas secretas, pero solo aquellos con autorización especial podían acceder a ellas. Esta red subterránea secreta supuestamente usa vagones individuales y tiene pocas personas en comparación con el metro público. El exministro Mikhail Torenin afirmó que podía albergar a muchas personas y extenderse a los suburbios, ofreciendo refugio en caso de ataque nuclear. En 1992, Vladimir Gonik publicó una novela Abyss, sugiriendo que altos funcionarios comunistas usaban este metro secreto y tenían apartamentos de emergencia allí. Se rumorea sobre un búnker subterráneo llamado Romenki 43 en el distrito Ramenki, conectado al metro secreto y con capacidad para 15.000 personas. Un exoficial de la KGB afirmó a la revista Time en 1992 que ayudó a construir esta red en los años 60, tardando casi una década. Supuestamente, hay múltiples entradas ocultas en Moscú y sus alrededores, disfrazadas como edificios nuevos o espacios de oficinas, accesibles solo con autorización especial. Mercury, Nevada, Estados Unidos. Mercury es un pequeño y apartado pueblo en el condado de Nye, Nevada, ubicado a unas 5 millas al norte de la Ruta 95 de Estados Unidos y 65 millas al noroeste de Las Vegas. Se encuentra dentro del Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y fue construido por la Comisión de Energía Atómica para apoyar al personal que trabaja allí. El área donde se construyó Mercury alguna vez se conoció como Jackass Flats, cerca del sitio de pruebas 400 de Nevada. Hoy, el pueblo está controlado por el Departamento de Energía de Estados Unidos y está fuera del alcance del público. Mercury se estableció en 1950 como Base Camp Mercury, un campamento temporal de estilo militar diseñado para proporcionar instalaciones básicas a los trabajadores en el sitio de pruebas de Nevada. A medida que las pruebas se expandieron, se necesitaron más trabajadores, lo que llevó a un proyecto de construcción de 6,7 millones. En 1951, este proyecto transformó el campamento en un pueblo de estilo civil más permanente, completo con viviendas individuales, oficinas y edificios de servicio. A mediados de la década de 1950, con una nueva oficina de correos, el campamento pasó a llamarse oficialmente Mercury, Nevada. En 1957, la Marina de Estados Unidos lanzó 9 cohetes desde Mercury para estudiar radiación nuclear y atmósfera. La población creció a más de 10 en los 60s, con nuevas instalaciones como escuela, cine y el motel atómico. En 1962 se construyó un aeropuerto para la visita del presidente Kennedy. Mercury prosperó hasta 1992, cuando Estados Unidos suspendió las pruebas nucleares. Hoy, con población reducida, solo quedan científicos y militares para investigaciones limitadas. Se estima que hay unas 500 personas, con pocas comodidades restantes como restaurantes, un bar y un gimnasio. Campo de Pruebas del Pacífico, Islas Marshall. El Campo de Pruebas del Pacífico fue el nombre que el gobierno de los Estados Unidos dio a varios sitios en las Islas Marshall y otros lugares del Océano Pacífico donde realizó pruebas nucleares entre 1946 y 1962. La primera bomba nuclear, llamada Able,
se probó en el atolón Bikini el 30 de junio de 1946, seguida de otra bomba de prueba el 24 de julio de 1946. El 18 de julio de 1947, los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con las Naciones Unidas para gobernar las islas de Micronesia, formando el territorio en fideicomiso de las islas del Pacífico. Se trataba de un fideicomiso único otorgado por la ONU y cubría unas 2.000 islas esparcidas en 3 millones de millas cuadradas del Océano Pacífico Norte. Poco después, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos estableció el campo de pruebas del Pacífico. A lo largo de los años, los Estados Unidos llevaron a cabo 105 pruebas nucleares en el Pacífico, muchas de las cuales fueron extremadamente potentes. Aunque solo el 14% de todas las pruebas nucleares de Estados Unidos se produjeron en las Islas Marshall, estas pruebas representaron casi el 80% de la potencia explosiva total, con una producción estimada de unos 210 megatones. La prueba más masiva fue la explosión de 15 megatones de Castle Bravo en 1954, que extendió una importante lluvia radiactiva por varias islas, incluidas algunas habitadas. Muchas de estas islas siguen contaminadas por la lluvia radiactiva, y las personas que vivían allí durante las pruebas han sufrido numerosos problemas de salud. Estados Unidos ha compensado a los habitantes de las Islas Marshall con más de 750 millones de dólares por las pruebas nucleares, incluyendo 15.3 millones de dólares a Japón. Se estima un aumento del 1,6% en casos de cáncer debido a la radiación. Los isleños de Bikini, reubicados en Rongerik, sufrieron hambre, lo que generó críticas a la Marina estadounidense. Posteriormente fueron trasladados a Kili, una isla inadecuada para su estilo de vida tradicional. En 1963, el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares puso fin a las pruebas en el Pacífico. Las pruebas continuaron en Nevada hasta 1992. Centro de Datos Hyun. No todas las instalaciones secretas están destinadas a ser utilizadas por el gobierno. A veces se trata de personas que dirigen funciones civiles clave y no quieren que sus datos o capacidades caigan en manos equivocadas. Tal es el caso del centro de datos Payenin de Suecia. En un principio, el lugar iba a ser un refugio para el gobierno sueco en caso de que el país fuera atacado. Pero entonces se vendió a John Carlung, que resultó ser el hombre detrás de uno de los mayores proveedores de Internet del país. Convirtió el refugio antinuclear en un centro de datos para alojar sus servidores y lo transformó voluntariamente en un lugar con aspecto de ciencia ficción porque le encantaban películas como Correr en Silencio y Logan's Run. Verás, las instalaciones secretas pueden tener exactamente el aspecto que esperas de ellas debido a su construcción y propósito originales. El lugar está construido directamente en la montaña, está fuertemente protegido e incluso puede soportar la explosión de una bomba de hidrógeno. No es que queramos probarla. Puede parecer exagerado que un centro de datos tenga tanta protección, pero dada la importancia de Internet para muchos países, ¿por qué no hacerlo a lo grande? Fort Knox. Sabías que en algún momento llegaría a este lugar, ¿verdad? Aunque puede que no sea tan infame como el Área 51, Fort Knox sigue siendo una de las instalaciones secretas más seguras del mundo por una razón que deberías conocer muy bien. Alberga una enorme cantidad de la reserva de oro de los Estados Unidos. Eso es vital por una sencilla razón. La moneda, tal como la conocemos, se valora por el valor que le damos las personas. Pero con el oro es una historia diferente. El oro es valioso, tiene un precio fijo que solo sube o baja ligeramente y, por tanto, tener una gran cantidad de él garantiza que tienes el respaldo para que tu moneda signifique algo. Por eso el gobierno hace todo lo posible para protegerlo. Tienen numerosas bases militares y fuerzas en el país. Tienen medidas de seguridad extremas para mantener el oro a salvo. En otras palabras, no te acercas a él. No importa cuántas películas de Hollywood y programas de televisión que incluyen Scooby-Doo, dice que es fácil de hacer. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. El complejo de campo de tiro Reaf Woomera. Para que no haya ninguna confusión,
Estoy hablando específicamente de la Real Fuerza Aérea Australiana, RAF, no de la Real Fuerza Aérea, RAF del Reino Unido. Es una distinción importante, principalmente porque estamos hablando de dos instituciones de defensa ubicadas en diferentes hemisferios del planeta. Ahora podrías estar preguntándote, ¿qué es exactamente el complejo de tiro de Woomera de la RAF? Para explicarlo de manera concisa, este complejo es un lugar especializado donde la Fuerza Aérea Australiana, junto con las divisiones aeroespaciales del gobierno, ponen a prueba sus capacidades armamentísticas y tecnológicas. El complejo de tiro de Woomera abarca una vasta superficie aproximada de 122.188 hectáreas, un espacio en el que se llevan a cabo una variedad notable de pruebas y desarrollos. Esto incluye la prueba y desarrollo de misiles, cohetes y aviones, todos de relevancia estratégica para la defensa y seguridad de Australia. Este lugar, como otras instalaciones secretas, se beneficia de un vasto espacio abierto que permite pruebas de armamento y tecnología aeroespacial sin miradas indiscretas. Esto elimina la preocupación constante por el espionaje. El complejo está equipado con sensores avanzados y dispositivos tecnológicos, esenciales para el desarrollo de tecnologías de defensa y aeroespaciales precisas y confiables. El hecho de que el complejo de tiro de Woomera sigue en funcionamiento indica su excelente rendimiento. Un muñeco y un mensaje. Ahora bien, esta no es exactamente una habitación oculta, pero bien podría serlo para esta muñeca. Imagínese renovar su casa, derribar paredes debido a un problema de cableado, cuando de repente se topa con algo que hace que su casa sea un poco más espeluznante. Eso es lo que le pasó a este hombre del Reino Unido. Su supuesto pequeño proyecto resultó ser un descubrimiento horroroso cuando encontró una muñeca llamada Emily detrás de los paneles de yeso de su casa. El dueño de la casa encontró la muñeca sentada en una silla detrás de la pared. Junto a ella había una carta que compartía la confesión de la muñeca de haber acabado con la vida de los antiguos propietarios porque los encontraba demasiado molestos. No hace falta decir que el hombre encontró este descubrimiento más divertido que horroroso. Afirmó que, en lugar de asustarlo, el descubrimiento era un huevo de Pascua divertido. Los propietarios anteriores probablemente dejaron la muñeca allí como una broma, aunque espero que estuvieran satisfechos de que sus esfuerzos no pasaran desapercibidos. Una carta del último miembro superviviente. Justo cuando Courtney y Matt se estaban instalando en su casa recién comprada, recibieron una carta espeluznante, que decía: «Déjame presentarme. Soy el último miembro superviviente de la familia Madison que alguna vez fue dueña de la casa y crecí en ella. Me gustaría contarte sobre las habitaciones secretas y algunas cosas que quizás no te hayan contado cuando compraste la casa. Está redactado de una manera bastante inquietante, ¿no crees?». Si bien la pareja no compartió la ubicación exacta de su casa, la describieron como una gran propiedad de estilo victoriano. Primero, descubrieron un mueble bar secreto encima de la chimenea del salón delantero. Allí encontraron botellas sin abrir de vino rosado francés de 1970 y Cabernet Sauvignon de 1989, que tenían décadas de antigüedad. La carta también les aconsejaba que abrieran la habitación secreta del baño y allí encontraron un espacio reducido. El eterno letrero de neón. Los trabajadores que renovaban la cafetería de Clifton descubrieron algo sorprendente: una luz de neón que había permanecido encendida durante 77 años. Sí, oíste bien. Esta luz de neón permaneció brillando durante casi 8 décadas. Fue descubierta detrás de un pequeño espacio en el baño de mujeres y, francamente, es sorprendente cómo la luz de neón pasó desapercibida a lo largo de los años. Las luces de neón podrían haberse instalado en 1935, después de que el edificio fuera comprado y convertido en un restaurante con temática forestal. Dio la casualidad de que alguien se olvidó de desconectar esta luz de neón, lo que resultó en una factura eléctrica acumulada de la asombrosa cantidad de $17.000. Puerta de Plutón, Pumakle, Turquía. En la antigua ciudad de Hierápolis, ubicada en lo que ahora es Turquía,
había un lugar llamado la Puerta de Plutón, una extraña cueva que alguna vez se creyó que era la entrada al mismísimo infierno. A diferencia de cualquier otra cueva, exhalaba una mezcla dañina de gases, incluidos dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Estos gases, aunque invisibles, eran mortales y podían asfixiar tanto a humanos como a animales. El dióxido de carbono expulsaba el oxígeno del aire, mientras que el sulfuro de hidrógeno, conocido por su olor a huevo podrido, podía causar graves problemas de salud, incluso haciendo que las personas se desmayaran. Para los antiguos habitantes de Hierápolis, la Puerta de Plutón era un lugar sagrado, una puerta al inframundo. Creían que el dios Plutón, gobernante de los muertos, vivía en sus profundidades. Las historias de esta cueva mortal se extendieron por todas partes, capturando la imaginación de muchos. En el siglo I a.C., un famoso naturalista y filósofo romano llamado Plinio el Viejo escribió sobre los efectos mortales de las cuevas en su libro Historia Natural, lo que contribuyó a su oscura reputación. Más tarde, en el siglo II después de Cristo, el geógrafo griego Estrabón también escribió sobre la Puerta de Plutón, señalando las extrañas ceremonias que se llevaban a cabo allí. Durante estos rituales se sacrificaban animales como toros y ovejas a los dioses del inframundo. Mientras los llevaban a la entrada de la cueva, con sus cascos resonando contra el suelo rocoso, eran ofrecidos a las fuerzas oscuras que se encontraban más allá. Entre los sacerdotes y sacerdotisas que realizaban estas serias ceremonias, había unos pocos elegidos, conocidos como eunucos. Respetados por su supuesta conexión divina, desempeñaban papeles importantes en estos rituales. Su castración se consideraba un sacrificio simbólico que mostraba su total dedicación a los dioses. Cuando los animales se acercaron a la cueva, con los ojos muy abiertos por el miedo, los eunucos se quedaron de pie, observando el ritual con una sensación de seriedad y misterio. Se susurraban oraciones en la oscuridad, pidiendo protección y favor a los dioses para la ciudad y su gente. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino I visitó Hierápolis. Ordenó la construcción de un gran complejo de spa termal cerca. Pero en el siglo VI después de Cristo, otro emperador, Justiniano I, decidió que era hora de cerrar la Puerta de Plutón para siempre. La cueva fue sellada. En el siglo XX, los arqueólogos, con la ayuda de la ciencia moderna, redescubrieron las ruinas de Hierápolis y la Puerta de Plutón. Zona de exclusión de Fukushima. Fukushima, Japón después del desastre nuclear de Fukushima Daiichi, que fue causado por el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, Japón fue puesto en estado de emergencia. El 11 de marzo, el gobierno declaró una emergencia nuclear y ordenó a las personas dentro de la planta de Fukushima que abandonaran el lugar. A quienes vivían entre 20 y 30 kilómetros se les dijo que se quedaran en casa al principio, pero el 25 de marzo también se les instó a que se fueran. Las autoridades japonesas admitieron más tarde que la falta de normas de seguridad y de supervisión contribuyó al desastre. La lentitud del gobierno para divulgar información importante y la gravedad de la situación suscitaron duras críticas. El primer ministro Naoto Kan, que inicialmente apoyó la energía nuclear, cambió drásticamente su postura después del desastre. En mayo ordenó el cierre de la planta nuclear de Hamaoka. Temiendo otro terremoto o tsunami, también detuvo los planes para construir nuevos reactores. Inmediatamente después de declararse la emergencia, comenzaron las evacuaciones. En el interior de 2 plantas, y la zona se expandió varias veces hasta cubrir un radio de 20 kilómetros. Para el 12 de marzo, se había evacuado a más de 50.000 personas, cifra que aumentó a alrededor de 200.000 al día siguiente. A medida que crecían los temores de una fusión del reactor, el 15 de marzo se amplió aún más el área de evacuación y se estableció una zona de exclusión aérea de 30 kilómetros alrededor de la planta. Estados Unidos y otros países recomendaron zonas de evacuación aún más grandes, y algunos aconsejaron a sus ciudadanos que abandonaran Japón por completo. A medida que la situación empeoraba, la atención internacional se centró en los posibles riesgos de radiación. El 30 de marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica encontró altos niveles de yodo radiactivo en una ciudad a 40 kilómetros de la planta,
lo que llevó a recomendar una zona de evacuación más amplia. Sin embargo, Japón dudó, esperando ver si los niveles de radiación continuarían. El 21 de abril, el gobierno declaró oficialmente una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de la planta que afectó a 80 residentes. Durante los meses siguientes, también se evacuó a personas de áreas fuera de las zonas de exclusión iniciales debido a los altos niveles de radiación. En septiembre de 2011, más de 100 residentes seguían desplazados, muchos de ellos incapaces de regresar a sus hogares debido a la continua contaminación por radiación. Algunas áreas cercanas a la planta estaban tan contaminadas que las esperanzas de los residentes de regresar pronto se hicieron añicos. Incluso las regiones más alejadas de la planta experimentaron un descenso del turismo y dificultades económicas. En febrero de 2012, casi 63 residentes de Fukushima habían abandonado la prefectura. Estación de la Royal Air Force, Menwith Hill, North Yorkshire, Reino Unido, ARAF. Menwith Hill es una estación de la Royal Air Force cerca de Harrogate, en North Yorkshire, Inglaterra. Proporciona apoyo de comunicación e inteligencia al Reino Unido y los Estados Unidos. La base cuenta con una gran estación terrestre de satélite y es un sitio clave para interceptar comunicaciones y advertencias de misiles. Es conocida como la estación de monitoreo electrónico más grande del mundo. La estación está administrada por un oficial de la RF con el apoyo de la RF. Si bien la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionó la mayoría de los servicios hasta 2014, opera estaciones terrestres para satélites administradas por la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos y se dice que forma parte del sistema de vigilancia Echelon. Inaugurada en 1954, Menwith Hill comenzó como un puesto de monitoreo para las comunicaciones soviéticas y fue operada por la Agencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos. En 1966, la NSA tomó el control, expandiendo sus capacidades. En 1997, se reveló que British Telecom había instalado cables de alta capacidad que conectaban la base, capaces de manejar más de 100 llamadas telefónicas a la vez. En 2012, un informe destacó el proyecto Phoenix de Menwith Hill como uno de los mayores programas tecnológicos del Reino Unido. La base empleaba a 1.800 personas, con 400 británicos y 200 estadounidenses. Controversias surgieron por su presunta participación en ataques con drones y el intento de interceptar llamadas del presidente ruso en 2009. El sistema Echelon, revelado en 1988, generó preocupaciones sobre privacidad e inteligencia competitiva. Menwith Hill ha enfrentado protestas por su relación con armas nucleares y defensa antimisiles. Fort Knox, Kentucky, Estados Unidos. Fort Knox está estrechamente asociado con la idea de máxima seguridad. Con solo pensarlo, nos vienen a la mente imágenes de estricta seguridad y defensas imbatibles. Además del dedicado equipo que custodia el oro, solo unas pocas personas han logrado atravesar la enorme puerta de acero de 20 toneladas de la bóveda. Técnicamente, Fort Knox se refiere a la base militar donde se encuentra la bóveda. Pero la bóveda real se conoce oficialmente como el Depósito de Lingotes de los Estados Unidos. El sitio tiene una larga historia militar que se remonta a la Guerra Civil. La necesidad de una bóveda segura en una base militar surgió de una orden emitida por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1933. Conocida como Orden Ejecutiva 6102, esta orden prohibía guardar monedas de oro, lingotes y certificados, alegando que acumular oro estaba empeorando la Gran Depresión. Sin embargo, la verdadera razón era que el gobierno federal necesitaba más oro para respaldar la impresión de dinero. La bóveda, construida sólidamente con más de 4.200 yardas cúbicas de hormigón, 500 pies cúbicos de granito y 1.420 toneladas de acero, está ubicada bajo tierra. Las torres de vigilancia en cada esquina, junto con las casetas de vigilancia adicionales en las puertas de la valla de acero, añaden al edificio un aspecto de fortaleza.
Pero llevar el oro a Fort Knox no fue una tarea fácil. Era demasiado pesado para volar. Así que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, a cargo del depósito, ideó una solución inteligente. El oro se transportó en trenes armados con ametralladoras y luego se cargó en camiones para la última parte del viaje, escoltados por la caballería estadounidense. El secretismo en torno a Fort Knox ha provocado numerosas teorías conspirativas. En 1974, un abogado de Washington llamado Peter afirmó que un grupo poderoso había robado en secreto todo el oro. La historia recibió tanta atención que se invitó a los periodistas a entrar en la bóveda para demostrar que el oro todavía estaba allí, lo cual era cierto. Capilla de la Placa Aksum. La Capilla de la Placa está vigilada por un solo monje guardián que tiene una responsabilidad única. Es la única persona a la que se le permite ver el Arca de la Alianza. Una vez que alguien asume este papel sagrado, sigue siendo el monje guardián de por vida y no puede abandonar el recinto de la capilla. Por lo general, antes de que un monje guardián muera, elige a un sucesor para que ocupe su lugar. Sin embargo, si el monje fallece sin nombrar a un sucesor, los monjes de un monasterio cercano intervienen para elegir a un nuevo guardián. La creencia de que poseen el Arca de la Alianza original está tan profundamente arraigada en la Iglesia Ortodoxa etíope que casi todas sus iglesias tienen réplicas del arca. La afirmación de los ortodoxos etíopes no es del todo descabellada. Según la Biblia, la reina de Saba se enteró de la gran sabiduría del rey Salomón y viajó para conocerlo. La leyenda etíope añade un giro a esta historia. La reina de Saba no era una reina cualquiera del sur, era específicamente de Etiopía. No solo conoció a Salomón, sino que la leyenda dice que también tuvieron un hijo juntos. La historia cuenta que después de regresar a Etiopía, la reina crió a su hijo Menelik. Cuando Menelik creció, visitó al rey Salomón en Jerusalén. Salomón le ofreció a Menelik la oportunidad de sucederlo como rey, pero Menelik se negó. En cambio, Salomón lo envió de regreso a Etiopía con regalos y sirvientes. Pero aquí es donde la historia se vuelve intrigante. Algunos de esos sirvientes se llevaron en secreto el Arca de la Alianza, dejando atrás una falsificación. En Jerusalén, llevaron el Arca real a Etiopía. Cuando se descubrió la ausencia del Arca en Jerusalén, ya era demasiado tarde. Todos los intentos de recuperarla fracasaron, supuestamente debido a fuerzas sobrenaturales, y el Arca permaneció en Etiopía. Menelik se convirtió en el rey de Etiopía. Desde entonces, se creyó que los reyes de Etiopía eran descendientes del rey judío Salomón. Fuerte de Bangar, Rajastán, India. El fuerte de Bangar, una misteriosa fortaleza del siglo XVI, se encuentra en las escarpadas colinas de Rajastán, India. Construido por Bhagwan Dath para su hijo, Madho Singh, este fuerte ha resistido la prueba del tiempo y se ha conservado extraordinariamente bien. Ubicado en el límite de la reserva de Sariska, en las colinas de Aravalli, el fuerte está rodeado de frondosos árboles y alberga un estanque sereno alimentado por un arroyo natural. Las ruinas del palacio de un gran rey descansan en las laderas inferiores, lo que aumenta el encanto inquietante del fuerte. A solo 235 kilómetros de Delhi, el viaje a Bangar lo lleva por carreteras sinuosas, con el último tramo sin pavimentar, lo que hace que la aventura sea aún más emocionante. El aeropuerto más cercano está en Jaipur, a unos 88 kilómetros de distancia. El fuerte de Bangar está envuelto en leyendas espeluznantes. Los visitantes están restringidos durante la noche. Una historia habla de un sadhu que vivía dentro de los muros del fuerte, insistiendo en que ningún edificio debería ser más alto que el suyo. Cuando la sombra de un edificio cayó sobre su casa, provocó la destrucción de la ciudad. Otra leyenda cuenta que un hechicero maldijo Bangar tras ser rechazado por una princesa. Al entrar por la puerta principal, se encuentran templos antiguos y palacios en ruinas. El fuerte tiene 5 entradas, incluyendo las puertas Lahori, Ameri, Fulbari y Delhi. En el interior hay varios templos hindúes dedicados a deidades como Hanuman, Gopanath y Ganesh. El complejo también alberga residencias históricas y un mercado. El Palacio Real
ubicado al extremo del fuerte, aumenta el atractivo de este lugar misterioso. Los templos de Hanuman y Shiv Mahadev, construidos en estilo cenotafio, junto con una tumba musulmana en el exterior, añaden más capas a la atmósfera enigmática del fuerte. Porton Down. Haciendo un viaje transatlántico y volviendo al Reino Unido, nos vamos a adentrar en uno de sus lugares más misteriosos y secretos, un lugar que es administrado por una de las divisiones más enigmáticas y reservadas del gobierno británico. Me refiero a Porton Down, un lugar que guarda muchas similitudes con el sitio del que acabo de hablar, dado que es un centro de pruebas y un hervidero de desarrollo de inventos y descubrimientos en el ámbito científico y militar. Lo que convierte a Porton Down en un lugar tan fascinante y lleno de curiosidades es que uno de los dos organismos gubernamentales que tienen su sede aquí es el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Ministerio de Defensa. Este laboratorio es conocido desde hace más de un siglo como una de las instalaciones de investigación militar más secretas y controvertidas en todo el Reino Unido. Y donde hay misterio y controversia, inevitablemente surgen rumores, leyendas y mitos, todos ellos elementos distintos que añaden capas de intriga a la historia de este lugar. Cabe mencionar que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también tiene su sede en Porton Down, aunque no está envuelta en tanta controversia, al menos no hasta donde tengo conocimiento. El Monte Yamantau. ¿Dónde podría ser más propicio esconder una instalación secreta que en la montaña más temida y aterradora del mundo? Imagínate, ahora tienes que colocar algo dentro de ella. Hablamos del Monte Yamantau en la vasta y misteriosa Rusia, que alberga un complejo militar de la más alta secrecía. Este complejo, según se rumorea, fue meticulosamente construido durante la década de 1980. Como era de esperarse, el gobierno ruso negó rotundamente la existencia de cualquier estructura en ese lugar. ¿Acaso esperaríamos que nos dijeran la verdad sobre algo tan secreto? Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la gente empezó a notar pequeñas señales que insinuaban la presencia de algún tipo de complejo subterráneo. La curiosidad se apoderó de la población y la demanda de la verdad se volvió cada vez más fuerte. Finalmente, se confirmó la existencia de esta base secreta, poniendo fin a años de especulaciones. La base se extiende por más de 100 kilómetros de largo y se hunde a una profundidad de 600 metros. Se dice que está equipada con una serie de instalaciones ultramodernas, capaces de albergar a decenas de miles de personas. Las especulaciones sugieren que su propósito principal es proporcionar refugio a los funcionarios del gobierno y sus familias en caso de una posible guerra. Sin lugar a dudas, este lugar es una maravilla de la ingeniería y el secretismo. Brecha del Pino. Permíteme ser completamente franco y abrir el velo del misterio que envuelve la siguiente base secreta. Esta enigmática instalación puede estar físicamente ubicada en el vasto y diverso territorio de Australia, pero en realidad es dirigida conjuntamente por dos de las agencias de inteligencia más secretas y enigmáticas del mundo, la CIA y la NSA. Estas son las mismas agencias gubernamentales que están envueltas en capas de secretos tan profundos y oscuros que potencialmente ningún hombre o mujer en la faz de la Tierra llegará a ver, simplemente porque es demasiado peligroso permitir que tal tipo de información se filtre al público en general. Así es, estas dos potencias de inteligencia son las que ayudan a dirigir este lugar. Esta base de vigilancia conjunta es, de hecho, una parte esencial de la red de información de los Estados Unidos. Su función no se limita solo a buscar y recopilar datos, sino que también está diseñada para interceptar cualquier información que sus enemigos preferirían mantener en secreto. Los datos que obtienen a través de su sofisticada red de recopilación de información pueden ser de vital importancia para las operaciones militares, dependiendo de lo que sean capaces de descubrir. Uno solo puede imaginar la magnitud de los datos que estos centros de inteligencia obtienen en un solo día y cómo ese vasto océano de información podría cambiar el curso del mundo si alguna vez se filtrara. Imagínate la cantidad de secretos que se desvelarían, la cantidad de verdades que se revelarían. Pero por ahora, esos secretos están bien guardados en las profundidades de esta base secreta en Australia. Pasaje secreto. En 2021,
Freddy Goodall, un joven promotor inmobiliario de Brighton, Inglaterra, descubrió un pasadizo secreto escondido detrás de una estantería en la casa de 50 años de antigüedad de su familia. Este increíble hallazgo comenzó cuando Freddy, mientras examinaba una fotografía de la propiedad de 1870, notó una entrada que no estaba presente en el diseño actual de la biblioteca. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Investigó el lugar donde alguna vez existió la puerta y la encontró oculta detrás de una estantería. Freddy primero encontró un agujero detrás de uno de los libros que le permitió echar un vistazo a la habitación oculta. Una exploración más profunda reveló un panel que, al retirarlo, expuso un espacio oscuro y vacío detrás de la estantería. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Freddy también encontró un panel en el piso que conducía a un pasadizo subterráneo que se abría a una red de habitaciones secretas y túneles debajo de la casa. Una habitación contenía una vieja caja fuerte llena de libros y cartas que databan de 1848, que proporcionaban información sobre la historia de la casa, así como libros y pupitres antiguos de cuando la propiedad servía como institución educativa en el siglo XIX. ¿Quién sabe qué más se esconde en las numerosas habitaciones de esta propiedad? Derinkuyu. En 1963, un hombre de la provincia de Nevşehir decidió renovar su casa. Lo que no sabía era que el simple hecho de derribar un muro revelaría un descubrimiento histórico, particularmente una ciudad subterránea que ahora se conoce como Derinkuyu. Derinkuyu fue una vez una ciudad que albergaba a 20.000 personas. Está dotado de viviendas, espacios comunes, caballerizas, iglesias e incluso bodegas y almazaras, todo ello tallado en piedra con notable precisión. La ciudad se extiende por una impresionante profundidad de 18 niveles, algunos de los cuales son accesibles hoy en día. Las entradas fueron diseñadas para estar ocultas y solo las conocían aquellos que necesitaban encontrar refugio en tiempos de invasión o peligro. Se podrían colocar enormes puertas de piedra en las entradas, sellando la ciudad de las amenazas. Sus conductos de ventilación, camuflados y repartidos por toda la ciudad, aseguraban un suministro de aire fresco sin revelar su ubicación a los enemigos de arriba. ¿Pero por qué llegar tan lejos para construir una ciudad subterránea? Los historiadores creen que los primeros habitantes podrían haber buscado protección contra las inclemencias del tiempo y los posibles invasores. Sin motivos para esconderse, Derinkuyu fue naturalmente olvidado. Alguien podría haber estado viviendo aquí. Imagínate encontrar una habitación escondida dentro de tu casa y al abrirla encuentras un saco de dormir, una mochila negra y algo de comida desechada. No sé ustedes, pero para mí eso es una clara señal de que alguien ha estado viviendo en mi casa sin mi conocimiento. Esto es exactamente lo que encontró una familia en su casa de Nueva York en 2023. Compartieron sus descubrimientos en Reddit y muchos temieron inmediatamente por su seguridad. Sin embargo, un objeto que descubrieron disminuyó las sospechas de la familia sobre una persona que pescaba ranas en su casa. Entre las cosas aleatorias en el espacio de acceso había un calendario de 1980, completo con un lindo diseño. La hija del nuevo propietario tenía una teoría que tiene sentido. Ella afirmó que el espacio de acceso no era el escondite de un extraño, sino que pertenecía a uno de los hijos de los antiguos propietarios. Es probable que los hijos de los propietarios utilizaran este espacio de acceso como escondite, escondiendo todo lo que no querían que sus padres vieran. La base naval de Guantánamo. Históricamente hablando, la base naval de la bahía de Guantánamo fue arrendada originalmente por los Estados Unidos a Cuba por la irrisoria suma de $2.000. Sí, como lo oye, esa es la pura verdad. Pero con el transcurso de los años, esta remota base se transformó en una prisión notoriamente infame para los enemigos percibidos de la nación, especialmente durante el periodo de intensa crisis terrorista que siguió a los sucesos del 11 de septiembre. El entonces presidente George W. Bush llegó incluso a afirmar que, desde el punto de vista legal,
las personas detenidas en Guantánamo no gozaban de ciertos derechos fundamentales simplemente porque no se encontraban físicamente en territorio estadounidense. Si prestamos oídos a los defensores de la existencia de Guantánamo, nos convencerían de que este lugar alberga a algunas de las personas más peligrosas y amenazadoras para la seguridad mundial. Sin embargo, ha habido un intenso debate sobre la veracidad de esa afirmación. Y la razón por la que Guantánamo no ha sido clausurada hasta ahora es que Estados Unidos todavía no ha logrado encontrar una solución efectiva sobre qué hacer con las personas que aún residen en su interior. El Greenbrier. Ahora tengo algunas noticias para ti. Si quieren, pueden ir a visitar esta otrora gran instalación secreta de los Estados Unidos hecha durante la época del presidente Eisenhower, que había presidido los Estados Unidos durante parte de la Guerra Fría. El Greenbrier era un complejo turístico de lujo que se acondicionó para que fuera capaz de sobrevivir a una guerra nuclear, de modo que el Congreso pudiera estar protegido en caso de que la guerra se calentara. Hicieron adiciones al complejo para que pudiera resistir todo menos el impacto directo de una bomba nuclear a través de un búnker subterráneo que se construyó. Si eres fan de los juegos de Fallout, piensa en este lugar como si fuera una de las bóvedas en las que estaban los supervivientes. Tenía comida y armas, e incluso dispositivos de comunicación para que el Congreso enviara mensajes a las personas que quedaban en Estados Unidos, por muchas que fueran. Pero ahora puedes recorrerlo y ver lo en serio que se tomó la Guerra Fría y hasta dónde tuvo que llegar Estados Unidos para intentar protegerse durante ese periodo de tiempo. El Pentágono. Durante el tumultuoso periodo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos erigió una estructura monumental conocida como el Pentágono. Esta imponente edificación fue construida con el propósito específico de albergar al Departamento de Defensa. Desde ese momento histórico, una innumerable cantidad de secretos de importancia nacional e internacional han entrado y salido de sus paredes. Este hecho no es una exageración en absoluto, es simplemente la realidad cruda y fascinante de lo que representa el Pentágono. A pesar de su importancia vital para la seguridad del país, irónicamente, el Pentágono es, en su esencia más básica, un edificio de oficinas. Sin embargo, es un edificio de oficinas muy singular, ya que alberga el funcionamiento diario del gobierno y protege los secretos más profundos y oscuros del mundo cada día. Describir la compleja estructura del Pentágono es difícil debido a su magnitud, conocida solo por pocos. Su aura de misterio y poder lo han hecho un símbolo mundial. Ha sido el centro de defensa de Estados Unidos, escenario de protestas y afectado en el 11 de septiembre. Su papel histórico y presencia en la política y sociedad de Estados Unidos lo hacen icónico y relevante. El complejo Raven Rock Mountain. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Greenbrier, una vez un lugar secreto al que acudía el gobierno de Estados Unidos, ya no es tan secreto? Bueno, la respuesta es simple. Ahora tienen nuevos y mejores lugares a los que ir. Uno de estos lugares es el impresionante complejo Raven Rock Mountain, un lugar de tal importancia estratégica que se le ha otorgado el apodo de el Pentágono Subterráneo. Este apodo no es en vano, ya que acabo de mostrarte lo crucial que es este lugar para la defensa y seguridad nacional de Estados Unidos. El búnker es el hogar de los centros de operaciones de emergencia para el Ejército de los Estados Unidos, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines. Como puedes imaginar, este no es un rol que se tome a la ligera. En el desafortunado caso de que estallara una guerra y Estados Unidos sintiera que sus bases naturales están en peligro debido a la amenaza de las armas nucleares, los altos mandos de las Fuerzas Armadas no dudarían en correr a este búnker para supervisar las operaciones y dar sus órdenes. Este lugar ha sido diseñado y construido como un búnker nuclear, lo que significa que está equipado para resistir un ataque si se diera la terrible circunstancia de que uno ocurriera. Es un testimonio de la importancia que el gobierno de los Estados Unidos le da a la seguridad y protección de su pueblo y su nación. La base aérea de Hayakuri. Esta base aérea, ubicada en el corazón de Japón, tiene un historial interesante y algo peculiar. En sus inicios, la base era un punto estratégico naval para la nación. Sin embargo,
Tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la reestructuración que le siguió, la base cambió de manos y se convirtió en una parte integral de la Fuerza de Autodefensa japonesa. Aunque parece un cambio bastante común y no hay nada realmente extraño en todo eso, es aquí donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. La particularidad de esta base es que, a pesar de ser y haber sido un aeropuerto y una base aérea, en realidad no despegan aviones desde allí. Este hecho ha causado cierta consternación entre la población local. De hecho, se han levantado varias protestas por la existencia del edificio, cuestionando su propósito, ya que no parece servir para mucho en la actualidad. Los contribuyentes se encuentran frustrados al tener que desembolsar grandes sumas de dinero para mantener un edificio que, en apariencia, no cumple ninguna función evidente. Esto ha llevado a especulaciones y teorías de que tal vez hay un secreto oculto en su interior. ¿Podría ser que la base esté resguardando algo que el público desconoce? Si es así, el misterio sigue intacto, porque hasta ahora nadie sabe realmente cuál es ese secreto. ADX Florence. No todas las instalaciones secretas están diseñadas para la protección del gobierno. A veces, su propósito principal es proteger realmente al público general, a la gente común y corriente. Este es precisamente el caso de ADX Florencia en Colorado. Entonces, ¿qué es exactamente este lugar? Bueno, es una prisión de máxima seguridad, una de las más restrictivas y rigurosas de todo el país. Y cuando digo máxima, me refiero a la más alta posible. Si resultas ser uno de los criminales más peligrosos y temidos de Estados Unidos, con la excepción de los terroristas, es muy probable que te envíen a este lugar oscuro y sombrío para que te pudras y no puedas volver a dañar a nadie nunca más. Esta prisión está tan sellada, tan cerrada al mundo exterior, que ni siquiera permiten que los presos coman juntos en un comedor común. En cambio, la comida se lleva individualmente a cada una de sus celdas a mano. Así que, si por alguna desafortunada circunstancia terminas allí, puedes estar seguro de que no podrás salir nunca. Sótano debajo de un sótano. Alexandra Palos de Lansdowne, Pensilvania, descubrió algo sorprendente debajo de ella: una parte potencial del ferrocarril subterráneo. Este descubrimiento inesperado se hizo en 2016. Alexandra afirmó que cuando era niña, a menudo soñaba con tener una casa blanca de estilo colonial y encontrar habitaciones aleatorias en su casa. ¿Quién hubiera pensado que esto se haría realidad? Años más tarde, a Alexandra se le transfirió el título de propiedad. Cuando su padre los dejó, ella decidió alquilarlo. Y todo transcurrió sin problemas hasta que cosas aleatorias comenzaron a irrumpir en el sótano de la casa. Primero fue una vieja tubería de alcantarillado de hierro fundido, luego un tanque de petróleo. Los problemas progresaron hasta que ya no pudieron ser ignorados. Alexandra, a petición de su inquilino, hizo inspeccionar el lugar después de notar grietas en las paredes del sótano. Fue entonces cuando surgió un viejo recuerdo. Recordó que su padre le contó una historia de su infancia. Sus vecinos, que llevaban mucho más tiempo viviendo en el barrio que ellos, hablaban a menudo de un sótano debajo del suyo. Sonó inquietante. Pero Alexandra se dio cuenta de la verdad de estas palabras el día que visitó el sótano y vio las grietas. Debajo del sótano había otro sótano. Tenía unos 14 pies de profundidad y 15 pies de largo. Muchos creen que en el pasado formaba parte de un ferrocarril subterráneo, pero esto nunca se confirmó. El escondite de una familia. Ahora aquí hay un hallazgo bastante interesante que se desarrolló gracias a otro descubrimiento. Entre 2000 y 2002, más de uno. Manuscritos antiguos desaparecieron de la serena abadía de Mont-Saint-Odile, situada en Francia. Naturalmente, esto despertó las sospechas de los monjes. A pesar de la frecuente desaparición de libros dentro de la biblioteca, nada más se perdió fuera de ella. Y tampoco había señales de que alguien hubiera irrumpido en la abadía. ¿Alguna idea de cómo lo hicieron? Si adivinaste una habitación oculta, estarías en lo cierto. A pesar de cambiar las cerraduras y mejorar la seguridad, los robos persistieron. Todos estaban perplejos hasta que un descubrimiento casual de una habitación escondida detrás de una estantería reveló un pasaje secreto. El ladrón resultó ser alguien completamente inesperado. El culpable resultó ser
Stanislaus Goss, un profesor apasionado por los textos antiguos que había utilizado este pasaje para robar los libros. Impulsado por el deseo de estudiarlos, no de venderlos, finalmente lo atraparon y le asignaron la sorprendente tarea de ayudar en la restauración y catalogación del mismo texto que había robado, después de que todos fueron recuperados ilesos. Bueno, supongo que al final eso es una victoria para él. Reuniones secretas. Ahora, el descubrimiento de este pasadizo oculto provocó angustia y engaño. Esto realmente suena como algo sacado de una telenovela. En 2020, un hombre conocido solo como Antonio, albañil de profesión, diseñó un elaborado túnel subterráneo que conducía directamente a la casa de su amante casada, Pamela. Este pasadizo secreto, que se extiende por varias calles debajo del pueblo de Villas del Prado, Tijuana, fue ingeniosamente diseñado para facilitar sus reuniones clandestinas, particularmente cuando el esposo de Pamela, Jorge, estaba en el trabajo. Sin embargo, su aventura llegó a un punto dramático cuando Jorge, al regresar a casa, tropezó inesperadamente con la entrada del túnel debajo de la cama y la siguió hasta la casa de Antonio. La adaptación de una historia cliché y bastante inmoral. Lo que siguió fue algo sacado directamente de una película. Lo que siguió fue una confrontación que desembocó en un altercado físico entre los dos hombres. La situación escaló hasta el punto en que la esposa de Antonio llamó a la policía al presenciar la pelea. Debo decir que Antonio probablemente debería haber ejercido la energía que usó para cavar el túnel hacia algo más productivo. Habitación abandonada de 70 años en París. Imagínese entrar en una habitación que ha permanecido intacta durante 70 años. Esa es exactamente la experiencia que tuvo la gente cuando se reveló esta cámara sellada en París. Este apartamento ha estado abandonado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta habitación perteneció a la nieta de la socialité y actriz parisina Martha de Florian. Mientras la guerra se cernía sobre París, se vio obligada a huir de su casa y dejarla desatendida durante unos 70 años. A pesar de que nunca volvió a ver el apartamento, siguió pagándolo, no durante semanas, no durante meses, sino durante décadas. Los pagos se realizaron hasta su muerte. Con 91 años, este apartamento estaba abierto para ser inspeccionado y quienes pusieron sus ojos en su interior no podían creer lo que estaban viendo. El apartamento, aunque desordenado, estaba lleno de los muebles más lujosos y hermosos. Entre los muebles y objetos cubiertos de polvo, un hallazgo destacado fue una pintura de Giovanni Boldini, un renombrado pintor italiano del siglo XIX. Esta pintura, que se cree que es un retrato de Martha de Florian a la edad de 24 años, fue descubierta junto con cartas de amor intercambiadas entre de Florian y Boldini. Eso sí que es una primicia. Con lo sensacional y rara que es esta pintura, fácilmente alcanzó el precio de aproximadamente 3.400 millones de dólares. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que este apartamento debería haberse conservado, sellado y preservado? ¿O crees que fue correcto que estos tesoros fueran revelados al mundo? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Habitación oculta en el castillo de Johnstown. Ubicado en el exuberante paisaje verde del condado de Wexford, Irlanda, se encuentra el castillo de Johnstown. En aquel entonces, este lugar era una vista increíblemente magnífica. Quiero decir, imagínese caminar por vastos terrenos con más de 50 acres de jardines ornamentales, con senderos esculpidos, terrazas y un lago tan sereno que podría reflejar el cielo. Este castillo fue construido en el siglo XIX y fue una creación de la familia Grogan. Los alrededores del castillo son grandiosos y su interior no es menos impresionante. Las habitaciones estaban adornadas con muebles de época y colecciones de arte. Recientemente se realizaron restauraciones en el castillo y fue entonces cuando se reveló la habitación secreta. Los expertos quedaron bastante sorprendidos por el descubrimiento y afirmaron que lo que encontraron fue un hallazgo raro e inesperado. Pero ¿cuál es exactamente el propósito de esta habitación oculta? Bueno, los expertos creen que se trata de algo trágico. ¿Qué es exactamente lo que los arqueólogos aún no saben al respecto? El castillo original data de hace unos 850 años y sirvió a una rotación de familias aristocráticas antes de que fuera tomado por el Estado irlandés en 1945.
Rastrear el propósito exacto de esta habitación secreta y qué familia ordenó su creación es una tarea difícil. Algunas personas, sin embargo, creen que tal vez esta habitación debería haber permanecido oculta, preservada y nunca abierta. Las numerosas habitaciones de H. H. Holmes. A primera vista, este edificio, propiedad de H. H. Holmes, funcionaba como un hotel que recibía a los visitantes de la Exposición Mundial Colombiana de 1893 en Chicago. Sin embargo, detrás de su atractiva fachada se esconde un laberinto de pesadillas. Verás, este es el hotel en el que nunca querrás poner un pie. Holmes tenía una imaginación retorcida, o debería decir que tenía sueños retorcidos. Todo el edificio está lleno de habitaciones que fácilmente pueden acabar con la vida de un huésped desprevenido. Paredes que podrían asfixiar, líneas de gas que conducen a cámaras selladas para asfixiar a los desprevenidos y trampillas que se abren para revelar toboganes empinados, enviando cuerpos directamente al sótano. El sótano en sí era el escenario de una historia de terror. Equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido, Holmes aprovechó estas herramientas para deshacerse de los restos de sus víctimas, dejando poca evidencia de sus crímenes. Se estima que Holmes se cobró la vida de unas 200 personas, aunque el número exacto sigue siendo un misterio. No sé ustedes, pero esta es una de las razones por las que no me inclino a visitar casas misteriosas o salas de escape. Nunca se sabrá realmente cuándo podría suceder que esto se repita. Kapustin Yar. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre la posibilidad de que Rusia tenga diversas instalaciones secretas dedicadas al almacenamiento o al lanzamiento de misiles sin ser detectados? Pues bien, resulta que algunos de estos lugares no están tan bien escondidos como podríamos pensar, y Kapustin Yar es un claro ejemplo de ello. Este lugar tiene una historia que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética y continúa en funcionamiento hasta el día de hoy. Ubicado en la proximidad de varias ciudades pequeñas, Kapustin Yar ha sido el escenario de numerosas pruebas de misiles a lo largo de las décadas. De hecho, la última prueba documentada que se llevó a cabo allí ocurrió en el año 2008, lo que en términos históricos es bastante reciente. Aunque Kapustin Yar ya no es el sitio de lanzamiento de misiles más prominente en la actualidad, el hecho de que esté abierto al público debería hacer que la gente reflexione sobre las implicaciones de su existencia y la posibilidad de que haya otros lugares similares en funcionamiento. Jaarpe. Nuestro viaje comienza en los Estados Unidos, un país que figura prominentemente en nuestras discusiones sobre instalaciones secretas y que finalmente será el punto final de nuestro recorrido. En particular, nos centraremos en una instalación conocida como Jaarpe, un acrónimo que se traduce como Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia. No obstante, no se deje engañar por este nombre aparentemente inocuo, ya que las verdaderas intenciones de este lugar pueden no ser lo que inicialmente podría imaginar. Ubicado en la vasta y aislada región de Alaska, Jaarpe fue originalmente construido con el propósito de estudiar específicas secciones de la atmósfera terrestre, más precisamente la ionosfera. Sin embargo, con el paso del tiempo, este lugar se transformó y adquirió una nueva finalidad. Se convirtió en un punto estratégico para explorar si era posible utilizar la atmósfera para transmitir ondas de radio o incluso para vigilar a naciones consideradas enemigas. Con el paso del tiempo, la finalidad de Jaarpe volvió a cambiar, y una vez más se dedicó al estudio de la atmósfera del planeta. Es importante recordar que la atmósfera es un componente fundamental de nuestro mundo, y por tanto, el estudio de la misma es de vital importancia. Aunque hogar de teorías conspirativas, la Universidad de Alaska, Fairbanks, controla la instalación y sus dispositivos, sugiriendo que el gobierno ya no tiene control directo. Este es el final de nuestro recorrido por las instalaciones secretas. Esperamos que este viaje por los lados oscuros y misteriosos del poder mundial haya sido ilustrativo e intrigante. Puertas hechas por encargo. Quizás quienes tienen habitaciones secretas en casa quieran que esta empresa permanezca oculta. ¿Alguna vez has querido tener tu propia base? Bueno, estas personas están haciendo realidad los sueños de muchas personas al crear la puerta motorizada perfecta para su guarida o escondite.
Ya seas un gran admirador con mucho dinero o un político, estos tipos pueden crear la puerta perfecta para ocultar un espacio reducido o una sala de reuniones completa para ti. Estas habitaciones pueden parecer normales, pero escondidas en estas fotos hay entradas a habitaciones secretas. ¿Cuán genial es eso? Bueno, si alguna vez consigo el dinero, parece un proyecto divertido en el que invertir. La habitación que falta en el Hotel Banff Springs. ¿Sabías que falta una habitación en el Hotel Banff Springs? Sí, oíste bien. El Hotel Banff Springs en Alberta, Canadá, se encuentra entre los establecimientos más reconocidos de la región. Erigido en 1888 en medio de impresionantes vistas, tiene una larga historia y ha tenido el privilegio de albergar a varias figuras reconocidas, desde celebridades hasta la realeza. Sin embargo, entre las historias menos conocidas del hotel se encuentra la supuesta habitación oculta. Una habitación con una historia tan sombría que puede haber inspirado o no una famosa película de terror. La leyenda cuenta que una horrible tragedia ocurrió en la habitación 873 del hotel. La historia cuenta que un hombre al borde de la locura acabó con la vida de su esposa y su hija en esta misma habitación antes de sucumbir también. Después de este incidente, la habitación fue limpiada y reabierta a los huéspedes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que informes sobre incidentes paranormales inundaron a la tripulación. A pesar de los esfuerzos por cerrar y sellar la habitación 873, los huéspedes y algunos miembros del personal han informado de encuentros con lo invisible. Por supuesto, también hay escépticos que creen que esta historia es simplemente un engaño creado para captar la atención de muchos. Una cosa es segura: la habitación 873 alguna vez no existió en Banff Springs. Si el supuesto motivo de su cierre es cierto o no, bueno, esa es una historia diferente. Hay muchas cosas que conlleva mudarse a un lugar nuevo. La bóveda de Coca-Cola Atlanta, Georgia. Después de 86 años, la fórmula secreta ha sido reubicada en el mundo de Coca-Cola en Atlanta. Cada año, miles de personas visitan la bóveda de la fórmula secreta. La receta secreta del jarabe de Coca-Cola, que los embotelladores mezclan con agua con gas para hacer la famosa bebida de cola, es uno de los secretos mejor guardados del mundo. En 1891, el fundador de la empresa, Asa Candler, decidió mantener la fórmula oculta como una forma inteligente de crear expectación, proteger la marca y evitar que los competidores la copien. A lo largo de los años, algunas personas han afirmado haber encontrado la receta real, pero Coca-Cola insiste en que la fórmula verdadera sigue siendo un misterio que solo conocen unos pocos elegidos. Según Coca-Cola, solo 2 empleados a la vez conocen la receta completa y no se les permite viajar juntos para garantizar la seguridad de los secretos. Si uno de ellos fallece, el otro debe elegir a alguien dentro de la empresa para transmitirle el secreto. Incluso las identidades de estos 2 empleados se mantienen en secreto. Aunque la idea de una fórmula secreta suena emocionante, es en su mayor parte una brillante táctica de marketing. Incluso si un competidor de alguna manera consiguiera hacerse con la receta real, no podría conseguir todos los ingredientes necesarios, como la hoja de coca especialmente procesada, e incluso si pudiera, no podría llamar a su bebida Coca-Cola. El creador original de Coca-Cola, John Pemberton, supuestamente escribió la receta en su diario antes de morir en 1888. Sin embargo, la receta no incluía instrucciones específicas sobre cómo mezclar los ingredientes o las medidas exactas para los aceites aromatizantes, lo que era bastante normal para las recetas de la época porque se esperaba que cualquiera que la preparara supiera qué hacer. Museo de Seguridad Nacional de Jiangsu, Nanjing, China. En el Museo de Educación de Seguridad Nacional de Jiangsu, solo se permite la entrada a ciudadanos chinos. No se permiten visitantes extranjeros en absoluto. Esto se debe a que el museo contiene información confidencial sobre espionaje. Algunas de las exhibiciones muestran la evolución de la tecnología y los métodos de seguridad chinos que se remontan a 1927, cuando los comunistas luchaban contra los nacionalistas. Desde el 6 de julio de 2024, el Museo de Arte de Guangzhou
ha abierto sus puertas sin necesidad de reservas, siempre que los visitantes pasen los controles de seguridad. El museo también ha ampliado su horario hasta finales de agosto de 2024, ofreciendo una salida veraniega refrescante y llena de arte para atender mejor a los visitantes. La Administración Nacional del Patrimonio Cultural sugiere que los museos amplíen sus horarios y eliminen las reservas. Tras esta medida, varias ciudades turísticas han visto un aumento significativo de visitantes. En Pekín, las búsquedas de entradas a atracciones casi se triplicaron. Exceptuando el Museo del Palacio y el Museo Nacional de China, esta política ofrece a los turistas internacionales más opciones para explorar la cultura china, especialmente con la nueva visa de tránsito de 144 horas. Dai Bin, director de la Academia de Turismo de China, señala que la combinación de experiencias culturales y turísticas gana popularidad con el aumento del nivel de vida. Los museos y ciudades antiguas se han convertido en destinos principales para muchos viajeros. Disneyland, California, Estados Unidos. El 15 de junio de 1967, Disney abrió el Club 33, un club exclusivo para los patrocinadores corporativos de Disney, ubicado en 33 Royal Street en New Orleans Square. Inicialmente no estaba destinado a ser un secreto, pero con el tiempo se convirtió en una joya oculta que ofrece lujo y privacidad. La información sobre el Club 33 rara vez se comparte públicamente, pero si estás ansioso por unirte, deberás pagar una tarifa de inscripción alta de alrededor de $25 y una tarifa anual de $1,000. Hay una lista de espera de más de 10 años. Sin embargo, si tienes los fondos y quieres saltarte esta espera, es posible que encuentres una oportunidad en Walt Disney World Resort, donde se presentó el Club 33 en 2017. En Disney World, el Club 33 sigue la tradición del secreto. No hay anuncios detallados y solo se menciona brevemente en su sitio web. La tarifa de membresía aquí es significativamente más alta, $33 para unirse y $15 cada año posterior. Como miembro del Club 33 en Disney World, tendrás acceso a 4 salones exclusivos en diferentes parques, ofreciendo un refugio del bullicio. Estos espacios misteriosos prometen experiencias gastronómicas excepcionales y prohíben fotografías. Los miembros disfrutan de beneficios como pases ilimitados, reservas Fast Pass Plus, pases para invitados, un tour VIP de 5 días y servicio de conserjería privado para experiencias especiales. Nos vemos en el próximo video.